Quiero comenzar el día de hoy con una estadística que hace ratito estábamos compartiendo en el devocional y compartieron algo que me llamó mucho la atención y lo quiero conectar con el mensaje del día de hoy. Quizás te identifiques con alguna de estas cosas, con alguna de estas datos de la estadística. Número 1, voy a dar 3 puntos nada más. Dice, los latinos evangélicos leen una sola vez a la semana la Biblia. ¿Será tu caso o no? Que solamente lees la Biblia cuando vienes aquí. ¿Será su caso, hermano, sí o no? 2, 3 hicieron cara así de que... Y luego, en la juventud, 2 de 3 cristianos abandonan su fe antes de graduarse de la universidad. ¿Será cierto o no? ¿Sí? ¿Será cierto o no? Yo conozco muchos jóvenes que han abandonado su fe durante la instrucción universitaria. Por lo general les cambian el chip, ahí les meten otras ideas, ¿no? Y abandonan su fe. ¿Por qué? Pues porque no están cimentados, ¿ves? O sea, porque no hay raíz, no hay profundidad en la fe. Tercer punto, que es el más preocupante. Ustedes saben que hay religiones que tienen más adeptos que el cristianismo, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? ¿Cuál es la primera religión, la religión que tiene más fieles o más seguidores? ¿Saben cuáles son? Los musulmanes. Los musulmanes. Hay mucho más musulmanes en el mundo que cristianos. ¿Saben cuál es la siguiente religión? El catolicismo. Y después tal vez esté el cristianismo. ¿Okay? El mensaje de Jesús en la Biblia es de que cada cristiano es un evangelista de tiempo completo. ¿El mensaje de Jesús cuál fue? Ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y luego dice, primero dice que toda potestad y autoridad les da en el cielo y en la tierra, dice, por tanto, ir y predicar el evangelio, porque tenemos la autoridad y la potestad de Dios, y enseñarles todas las cosas que yo les enseñé, bautizándolos en mi nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? La gran comisión. Pero si las cosas continúan como dice esa estadística, para el 2040, el cristianismo será la religión minoritaria sobre el planeta. ¿Qué tal? Lo que quiere decir que no estamos cumpliendo ni con la gran comisión, ni con la instrucción, ni con nada, ¿ves? ¿Y por qué? Pues porque dedicamos más tiempo a otras cosas que no tienen importancia, de importancia secundaria, que ahora le damos mucha importancia y creemos que eso es la vida, ¿no? Y entonces le dedicamos mucho más tiempo a otras cosas, ¿no? A las redes sociales, por ejemplo, a mandar mensajitos de WhatsApp y todo ese rollo, a las series en Netflix, y ahora con la de Luis Miguel todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos van a ver Luis Miguel hoy en la noche? ¿Nadie? Muchas cosas, prefieren irse a otro lugar que venir a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, los jueves tengo muy poca asistencia, es que no puedo. Bueno, yo sé de algunos que los han visto por ahí en la feria y en otros lugares en jueves. Yo todo lo sé, aunque no crean. No tenemos compromiso con las cosas de Dios, y eso es alguien que veas como cantamos ahorita, yo quiero ser un adorador, que se deleite en tu presencia y que para mí es lo máximo y todo ese rollo. Pues solamente es una canción si realmente no lo vivimos, ¿ok? Y por eso, hoy te quiero, tomando esto como base, qué importante es leer la palabra de Dios, ponerla en práctica en nuestra vida y que realmente sea nuestra prioridad. Pero tenemos otras prioridades antes que la palabra de Dios. Y como le digo, si realmente invirtieras el tiempo que utilizas en mandar mensajitos en redes sociales para instruirte en la palabra de Dios o para orar, nuestra vida sería muy diferente, las iglesias serían muy diferentes y el cristianismo sería muy diferente. Pero obviamente el mundo, el diablo, que es su especialidad, engañar a los cristianos, dicen, no, hombre, si esto está chido, mira aquí, tú clávate aquí, ¿verdad? Y ahí están clavados.
en todos esos rollos. Y la palabra de Dios por allá, botada. La oración, ni existe. Algunos cristianos oran a la hora de la comida, pero solamente cuando van a comer a un restaurante para hacer show, para que los vean y digan, wow, qué espirituales. ¿Ustedes son cristianos? Ay, sí, somos cristianos. Una de las cosas que el creyente debería hacer de manera constante en su vida, porque así lo marca la Biblia, es orar. Ya que la oración es la comunicación con Dios. Quien no ora no está conectado con Dios. Y quien no está conectado con Dios no puede vivir una vida en victoria ni como cristiano. La Biblia en muchas partes nos invita a orar a través de la oración, porque a través de la oración suceden grandes cosas. Había un ministerio de esas veces que me tocó visitar el país vecino del norte, al cual amo. ¿Por qué se ríen? Ya tengo que decir de esas cosas porque si no, cuando renueve mi visa no me van a dejar entrar. Había un ministerio que se llamaba Tu Vuelta a Cristo. Y su eslogan era: la oración cambia las cosas. ¿Cuántos lo creen en eso? Que la oración puede cambiar las cosas, ¿sí? Hay algo que pueda cambiar las cosas, es la oración. Por eso se nos invita a orar. Y nuestro ejemplo a seguir es Jesús. ¿Crees que Jesús tuvo una vida de oración, sí o no? ¿Sí? ¿Qué tanto oras tú, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes de oración? ¿Cuánto tiempo tienes un devocional con Dios? ¿Cuánto tiempo realmente hablas con Dios? ¿Hablas al mismo tiempo en tu telefonito que con Dios? Sobre todo las nuevas generaciones. Es una tristeza ver a tanta gente perdiendo su vida en un teléfono. Perdiendo literalmente su vida en un teléfono o enfrente de una computadora viendo pura tontería. Digo, sí son herramientas necesarias, pero no suplen la palabra de Dios ni la oración, ¿ok? Vamos a conocer un poco de la vida de oración de Jesús y la forma que esta misma vida de oración impactó a sus discípulos. Y esto lo digo a menudo. Siempre que conocemos una persona que desarrolla una actividad en manera sobresaliente, nos impacta con su técnica o con su destreza o el desarrollo de dicha actividad, por lo general siempre habrá gente interesada que le diga: enséñame a hacer eso que tú haces, ¿no? Quiero aprender cómo lo haces. Dime cómo lo haces. Obvio, es alguien que está interesado en lo que tú haces, ¿no? Así de esos que se paran en la esquina acá con las bolitas. Yo la otra vez le dije: oye, enséñame. Siempre que vemos a alguien que nos impacta con algo, nos gustaría hacerlo y que nos enseñara la forma de hacerlo. En Marcos capítulo 3, verso 13 dice, hablando de Jesús, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Okay? Subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Acompáñame en oración, por favor. Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque hay una puerta abierta, Señor. Hay una ventana abierta al cielo, porque hay comunicación directa contigo, Señor, porque tú has provisto de esa comunicación. Y que no la tomemos es otra cosa. Perdónanos, Señor, por abandonar esa ventana que tú abriste para nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y por tu mensaje, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes? Hay una puerta abierta, hay un satélite, hay un wifi con Dios, para que me entiendas, que está abierto todo el tiempo para ti. Lo abandonamos. Jesús llamó a 12 hombres para ser discipulados por él mismo, para cumplir con los planes de Dios. ¿Y cuál era? Que el cristianismo, que el mensaje de Jesús, que el mensaje de los tiempos antiguos
de Jehová, Dios, se extendiera por todo el mundo. Ese era el deseo de Dios, que su pueblo fuera usado para llevar las buenas nuevas. Todos estos hombres, adivinen qué, eran judíos. Y como judíos tenían conocimiento de la religión. Como judíos sabían de las horas de oración. Había por lo menos 3 horas de oración, y los judíos la respetaban y sabían a qué horas eran. Sabían de los sacrificios, a qué horas eran los sacrificios y qué días se tenían que hacer los sacrificios. Sabían de los servicios en los templos y en las sinagogas, y sabían de los escribas, de los saduceos y de los fariseos. ¿Alguna vez habían asistido al templo? Y quizás habían orado y habían ido los sábados a las sinagogas y escuchaban los servicios y sabían qué se tenía que hacer. Como la mayoría del pueblo latino o mexicano, saben de las misas, a qué horas son, ¿sí o no? ¿Todos saben de las misas o no? Y saben de la llamada misa y las campanadas, y a las 6 de la mañana comienzan a sonar. Los musulmanes, en diferentes horas del día, me acuerdo una vez que andaba fuera de aquí de México, cerca de donde estaba yo había una mezquita de musulmanes, y a ciertas horas empezaba a oír el parlante que empezaban a cantar sus oraciones bien raras, ese rollo, pero no le fallaban, y empiezan y donde los agarre eso. ¿Ves? Por eso Jesús habla de la oración, dice, no seas como los hipócritas, porque los fariseos y los escribas se las arreglaban para que las horas de oración, cuando sonaba el llamado de oración en el templo en Jerusalén, se las arreglaban para que los agarraran en Altaria, o en algún lugar de esos, para ahí empezar, se hincaban y para que la gente dijera, wow, qué espirituales. Así es de que nosotros alguna vez, como latinos, como estos judíos, alguna vez asistimos a un servicio de una iglesia católica, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y alguna vez quizá rezamos, ¿sí o no? ¿Sí? Como nos enseñaron. Algunos hasta se saben el rosario, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿No hay nadie que se sepa el rosario? Hay varios que se lo saben. Y otros se saben el angelito de mi guarda. ¿Sí o no? ¿No te lo enseñaron? Y lo rezabas, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre rezar y orar. Hay una gran diferencia entre rezar y orar. Dice en Lucas 11, capítulo 11, verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Rezar tiene que ver ¿con qué? ¿Con qué tiene que ver rezar? Con recitar, con repetir. Es decir, repetir una frase de memoria. Orar expresa una idea, pero aún muchas veces nuestra oración se convierte en rezo. Y le podríamos llamar como mantras cristianos mexicanos. Así que tenemos nuestros mantras como cristianos y como latinos y como mexicanos. Tenemos el de los alimentos, ¿verdad que sí? Tenemos nuestro mantra de los alimentos y siempre decimos lo mismo, Señor, bendice estos alimentos, que lo mismo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Es una fórmula ya. Tenemos el de los buenos días, Señor, gracias por ese nuevo día, las mismas palabras exactamente. Y el de las buenas noches, el de los diezmos y las ofrendas, y el clásico, te pido. Son nuestros mantras cristianos. Las famosas oraciones prefabricadas que repetimos en automático, las fórmulas en que caemos y que siempre decimos lo mismo. Entonces imagínate que siempre tu oración es igual.
porque te enseñaron que debes de orar de cierta manera y se convierte en un rezo cristiano, pero rezo. Imagínate qué pensaría tu jefe de trabajo si todos los días le dijeras lo mismo, que llegaras así todos los días cuando llegaras a la oficina del jefe: excelentísimo jefe, hoy vengo a su presencia para decirle buenos días y gracias por tenerme entre sus empleados. Lo mismo todos los días. ¿Qué pensaría tu jefe? ¿Es barbero? Pues sí, ¿no? Algo así, ¿no? Está loco, ¿no? O a tu pareja, a tu esposa, por ejemplo, ¿no? Que todos los días le decía: oh, amadísima esposa, te pido por la misericordia de Dios que me prepares unos huevitos. O sea, rancheros, con salsa roja, ¿no? Cálmate que no he desayunado, bro. ¿Qué pensaría alguien si siempre le repites la misma frase 30 veces como un rezo? ¿Qué dirías? Te diría: ya me lo dijiste 20 veces. ¿Qué pensará Jesús cuando rezan 20 rosarios, 32 Aves Marías y 25 Padres Nuestros en media hora? ¿Qué pensará Jesús de eso? La verdad es que convertimos nuestras oraciones en rezos a veces, o en mantras, como dije, siempre lo mismo. Entonces, mejor te sugiero que hagas una grabación en tu teléfono, y ahora se puede grabar en el teléfono, y lo pones, ¿no? O sea, oración de la comida, pique. Oración de la mañana, ¡pam! Ya. Evítate broncas, si vas a decir lo mismo, pues grábalo, ¿no? Y ya. Pero estos hombres que llamó Jesús, conforme lo iban conociendo, fueron dándose cuenta que había una gran diferencia entre la forma que ellos oraban y la forma en que oraba Jesús. Que era diferente, tanto que les impactó. Y dice, como acabamos de leer en Lucas 11:1, que uno de ellos, cuando escuchó orar a Jesús, después fue y le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo? Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántas veces has encontrado una persona que te dice: es que yo no sé orar? ¿Lo has escuchado o no? ¿Sí? ¿Y qué le dices tú? Bueno, mira, el Padre Nuestro, ahí te va. Padre Nuestro, apréndetelo, Como algunos insisten en que es la oración modelo y que así se debe de orar, que 5 minutos de esto y 5 minutos del otro, y hasta la fórmula te ponen PPPTTT, ¿no? O algo, cosas así, ¿no? Puras barbaridades, o sea que la Biblia no dice nada de eso. Sabía dos cosas, este discípulo: que Jesús podía enseñarle algo diferente y que Juan había enseñado a sus discípulos. Este hombre sabía que Juan enseñó a sus discípulos a orar, y ahora quería que Jesús le enseñara a ellos lo mismo, porque consideraban que no sabían hacerlo, aunque eran hombres de oración y eran judíos, y iban a la sinagoga y sabían todo este mover del pueblo de Dios. Después de esto, Jesús presenta el Padre Nuestro como un modelo de oración, pero no significa, escúchenme bien, pero no significa, como enseñan en algunos lugares, que debemos repetirlo como periquitos. Simplemente que esta oración contiene algunos elementos que nos ayudan a comprender cómo debemos orar. Aunque algunos se aferran a que debemos orar conforme a fórmulas, convirtiendo esta oración en un mantra o en un rezo, ¿no? ¿Se has oído que les han enseñado alguna vez en una iglesia eso? Que la oración modelo es el Padre Nuestro, y que tienes que comenzar primero 5 minutos de glorificar a Dios, y luego después 5 minutos de peticiones, luego 5 minutos o sea, eso no es cierto. Así que Jesús se dirige a sus discípulos y comienza a dar un ejemplo de cómo deben orar, aunque no les regañó por no saber orar, ni se burló de ellos, simplemente contestó con una oración. Y esta oración es conocida como el Padre Nuestro, y era una oración que les iba a animar a empezar una vida de oración práctica. Obvio, Jesús les estaba dando un ejemplo. Jesús no podría decir: perdona nuestros pecados, porque Él no pecó, ¿verdad? Eso dijo en la oración del Padre Nuestro, ¿no dijo eso? Perdona nuestros pecados. ¿Será que Jesús pecó entonces? No, les estaba dando un modelo de oración, algo que contenía.
Entonces era un modelo, una maqueta de cómo debían orar. No era una fórmula mágica, ni tampoco pretendía que se convirtiera en un rezo como lo hemos hecho el pueblo latino. ¿Ok? Era simplemente un bosquejo de la oración. Una oración que contiene elementos que debíamos tener presentes en nuestra oración. Era una oración que nos llevaría a entrar en la disciplina de oración. Cuando ellos vieron la forma en que Jesús oraba, se dieron cuenta que su oración no era como la de Jesús. Así que querían algo mejor. Algo mejor que lo que ya tenían. Entonces Jesús les pudo haber dicho, ¿saben qué? Si quieren aprender a orar, compren el rosario electrónico con la voz del Papa. ¿Se acuerdan de ese comercial o no? ¿Nadie lo vio ese comercial nunca? Que te vendían un rosario electrónico con la voz del Papa. Ajá. Eso es lo que nos enseña, eso es lo que el pueblo latino sabe. El manto de oración de Benny Hinn. ¿Sí? ¿Cuántos conocen a Benny Hinn? ¿Saben que vende un manto de oración o no? Lo anuncia en la televisión. Con ese manto ya puedes orar más chido, según él. O sea, tus oraciones van a ser escuchadas. ¿Cree eso? ¿No? En otras iglesias y sectas te venden la rosa de no sé qué para que... El chiste es que te sacan una lana cada que vas. ¿Ok? Los libritos de oraciones que venden fuera de las iglesias católicas. Ellos están buscando la misma realidad que Jesús expresaba en su comunión con el Padre. Jesús, después de enseñar el Padre Nuestro como oración modelo y no como un mantra, sigue instruyendo a los discípulos en la oración, que es parte, diría yo que es la parte más importante de la vida de un cristiano. ¿Ok? Escucho bien. La oración es la parte más importante de la vida de un creyente. ¿Lo cree o no? Y Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué dijo Jesús? Que tenían que orar ¿cuándo? Siempre, ¿y qué? Y no desmayar. Sin embargo, yo ya veo ahorita 2 o 3 que ya están dormidos. Primer punto, orar siempre y no, ¿qué? Desmayar. Lucas 18, verso 7, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? A veces dices, es que a mí Dios no me responde. Pues es que no oras, ¿cómo te va a responder? No oras. No tienes la capacidad de orar. Te estorban muchas cosas en tu vida de oración porque no has entendido que hay una puerta abierta en el cielo. No hemos entendido eso. Jesús presenta la parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Se acuerdan de esa? De una viuda que iba con el juez a cada rato y le decía, hasta que un día el juez dijo, ya me tienes hasta el moñoñón, ahora sí te voy a considerar lo que dices. Ajá. Entonces el punto principal es oración continua de día y de noche. Esa es la clase de oración que hacía Jesús y la clase de oración que debemos hacer como creyentes. Oración continua, no solo en tiempo de necesidad, sino mantenernos en contacto directo con Jesús. El resultado es Dios escucha y hará justicia. Tal vez no lo que tú quieres, pero sí lo justo. ¿Ok? Y luego en Tesalonicenses, y podría citar mucho más escrituras, capítulo 5, verso 17, dice, orar, ¿qué? Orar sin cesar. Por eso hoy no vino, le dije, vamos a hablar de oración, por favor no vengas. Orar sin cesar, es decir, sin parar. De la misma manera, Pablo instruye a la iglesia de los tesalonicenses a permanecer orando, ¿cómo? Continuamente, sin parar de orar. Qué triste, pero la iglesia batalla tanto con esto, con la oración. Ajá. Y es algo muy importante, orar. Las reuniones de oración, y si no pregúntenles en la mañana, son las más vacías de todas.
Ujú. Las reuniones de oración son las más vacías de todas. Ujú. Pero en los convivios sí hay gente hasta que ni conoces. Ujú. Aquí tenemos un tiempo de oración después de un devocional todos los domingos a las 10 de la mañana. Pero desgraciadamente lo que más se hace es platicar unos con otros y nada de oración. Entonces, como resultado tenemos creyentes que no están conectados con Dios. Jesús enseñó mucho acerca de la oración. Y no solo fue el Padre Nuestro, Jesús enseñó la constancia, la búsqueda de Dios a través de la oración. Ahora, esto es maravilloso. Mateo 7, vaya ahí por favor. Mateo 7, verso 7. ¿Okay? Yo sé que hace calor y que el calorcito y mi voz melodiosa los hace que se duerma, pero trate de aguantar tantito, ¿ok? Dice Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad, ¿y qué? Y hallaréis. Llamad y os abrirá. Porque a todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quiénes? A los que le pidan. Wow, eso está maravilloso, ¿no? Hay cosas ahí que implican acción. ¿Qué? Pedir, buscar, tocar. Todo eso implica acción. Jesús nos invita a buscar, a tocar puertas. Las puertas ya están abiertas. A pedir. Y esto, cuando lo escuchan los discípulos, imagínate, es un concepto bastante revolucionario y nuevo para ellos, impactante. Los discípulos oyen lo que dice Jesús. ¡Wow! Podemos pedir y se nos va a dar, las puertas están abiertas, no hay rechazo, podemos entrar en la presencia de Dios. Ellos están acostumbrados o enseñados en una oración diferente, en una oración religiosa, en rezos y en mantras, como acostumbramos. Jesús dice, yo te invito a que toques, a que abras puertas, a que busques para que recibas, a que pidas para que recibas. La puerta está abierta, pero tienes que pedir, entrar en comunión con Dios. Y luego dice, en Mateo 6, 5, 6 y 7, dice, y cuando ores, fíjate esto que padre, no seas como los hipócritas. Es decir, no hagas una actuación, no hagas un show, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Y dónde? Y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y como empecé diciendo, el clásico, que nunca oran en su casa, pero cuando comen fuera de casa, vamos a orar por los alimentos, así para que todo el mundo los vea y que diga la gente, wow. Estos amaban hacer esas cosas. Amaban hacer esas cosas. Orar en público para que los vieran y la gente dijera, wow, qué espirituales. Y dice Dios, ya tienen su recompensa. ¿Sabes cuál es la recompensa? Un aplauso de una persona, la admiración de una persona nada más. Esa es la única recompensa que tienes cuando eres religioso y haces esas cosas. Pero Jesús dice, pero te voy a dar la fórmula de obtener, te voy a dar la fórmula. Dice, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, cerradita la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Hermano, a veces oramos como iglesia, a veces oramos en grupo, pero la oración en la que entras en intimidad con Dios es cuando lo haces a solas con Él.
Y eso es lo que Dios está buscando. Que tú tengas comunicación con Él. Orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles y que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Habrán leído alguna vez esto los sacerdotes de la Iglesia Católica? Que nos enseñan al pueblo a hacer esas cosas. Que el pueblo latino vive en una ignorancia tremenda acerca de estas cosas. ¿Habrán leído esto? Aquí tenemos a lo que Jesús dice no. A lo que Jesús dice, no quiero que ores nada más para exhibir tu espiritualidad. Hay mucha gente que lo hace así. Y lo he visto. Y lo he visto. Muchas veces. Gente que usa palabras rimbombantes acá. Ay, que ore el hermano porque este sí ora bien chido. Y acá, oh, excelentísimo Padre. Puro show, hermano. No digo que esté mal, ¿no? Pero ¿por qué no lo haces así en privado? La recompensa, cuando haces eso, cuando exhibes tu espiritualidad, solamente vendrá de los hombres. Un aplauso por orar tan bonito. En contraste, el que ora para Dios y no para los hombres, la recompensa viene de Dios. El concepto de Jesús acerca de la comunicación con Dios era diferente a lo que ellos conocían. No había ningún patrón establecido, no había intermediarios, no había obstáculos entre el orador y Dios. Era el teléfono rojo, así como el de Batman con el comisionado Gordon, ¿se acuerdan? Que nomás levantaba el teléfono así y ya del otro lado contestaba el comisionado o Batman, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que el comisionado Gordon así tenía como una tapadera de pan arriba, ¿sí que acuerdan? Una panera y así destapaba y nomás en cuanto levantaba el teléfono, del otro lado Batman acá. ¿Sí, comisionado? Es igual con Dios, ¿ves? Hay comunicación directa con el Creador del universo. ¿Y cuál es? Bueno, pues ¿quieres saber el número de WhatsApp de Jesús y de Dios? ¿Sí? ¿Lo quieren saber? Jeremías 3:33, que dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Ellos vieron el ejemplo de Jesús cuando lo veían alejarse y pasar toda la noche en oración con el Padre. ¿Cuántas veces dice la Biblia que Jesús pasó en oración toda la noche? Varias veces. Jesús pasaba toda la noche en oración con el Padre. Igualito que nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste toda una noche en oración? Toda una noche en oración. Pues yo tengo que trabajar. Lucas 5, verso 15 y 16 dice de Jesús, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que sanase enfermedades. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Wow, su fama crecía más y más. Y entonces dijo Jesús, hay que aprovechar esto que está creciendo el ministerio y la fama y todo. ¿Y por qué no hacemos una campaña que se llame Noches de Gloria? Y aprovechamos todo este rollo y acá digo, aprovechando que ya soy famoso, ¿no? No. Jesús nunca perdió de vista de dónde venía su poder para sanar, para predicar la palabra. No confiaba en su fama, solamente confiaba en su intimidad con Dios. Y antes de ministrar, de hacer milagros, siempre estaba en comunicación directa con Dios. ¿Ok? Ese es un consejo que les doy a todos. Antes de que tú salgas a hablar de la palabra de Dios, o a ministrar, o a tocar en el grupo de alabanza, primero conéctate con Dios, para que puedas transmitir de verdad lo que Dios tiene. Los discípulos lo veían tomar tiempo a solo con Dios. A pesar de la fama, Jesús siempre tomaba tiempo a solas con Dios en oración. Lo veían levantarse en temprano
desde el amanecer. Jesús se levantaba al amanecer y lo primero que salía a hacer, ¿qué creen que era? A checar el Facebook de volada. Lo primero que hacía era comunicarse con Dios. A veces pasamos la noche en vela en otras cosas. Piensa si el tiempo que pasas en vela haciendo otras cosas o desvelándote tal vez en las redes sociales o todo ese rollo, lo usaras para orar, hermano. ¿Qué tal? O para enviar mensajitos, si lo usaras para orar ese tiempo. ¿Qué pasaría si el tiempo que inviertes en chismes, en tu arreglo personal, en tus gustos, lo usaras para comunicarte con Dios? ¿Crees que estarías interesado en todas esas cosas? No. ¿Crees que andarías arrastrando la cobija como andamos ahorita? ¿Muchos? No. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese es el ejemplo de Jesús. Él es el maestro, es el ejemplo a seguir. ¿Cuántas veces te has levantado antes de que amanezca, cuando todavía está oscuro, cuando todo está en silencio, y te vas a buscar la presencia de Dios? ¿Sabes qué? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, porque es una experiencia maravillosa. Maravillosa, te lo puedo decir, maravillosa. Cuando despiertas a las 4 de la mañana y todo está en silencio, no se oye nada, y sabes que estás despertando porque el Espíritu de Dios está tocando tu vida y te dice: hey, vamos a platicar. Es maravilloso eso. Y si no lo has experimentado, quiero decirte que te has perdido de algo maravilloso, de entrar en la presencia de Dios. Como dijimos ahorita, yo quiero ser un adorador que se deleite en tu presencia. Si no has hecho eso, no puedes saber lo que es deleitarse en la presencia de Dios. Orar es muy aburrido, pero orar es la fortaleza y es el poder que puede cambiar tu vida. ¿Por qué crees que el enemigo te estorba tanto ahí? ¿Por qué crees que cuando vas a orar te da sueño? ¿Por qué crees que cuando vas a orar te aparece otra cosa? Porque cuando comencemos a tener una disciplina de oración, tu vida va a tomar poder. Porque me encanta Jesús, que antes de empezar el día, cuando todavía no amanecía, Él ya estaba buscando la comunión con Dios. Y a veces nosotros nos jactamos y decimos: es que cuando andamos predicando, es que lo mío no es una religión, es una relación personal con Cristo. ¿Nunca lo he oído eso? Y lo decimos como un eslogan cristiano, el más gastado de todos, del vocabulario cristiano, pero la verdad es que solo lo decimos porque no lo vivimos, porque tener una relación personal con Cristo es vivir en oración constante, en la lectura de su palabra. No solo cuando hay problemas, porque es cuando queremos orar, cuando hay problemas, nada más. Y nuestras oraciones siempre son las mismas, y las peticiones siempre son las mismas: pura sanidad de enfermos, sanidad de enfermos, sanidad de enfermos, sanidad de enfermos, sanidad de enfermos. Peticiones: que doña Conchita que está enferma, que doña Chuchita que está enferma, que don Toño que está enfermo, que quién sabe quién que está enfermo. Parece que Dios nomás sirve para eso, para sanar enfermedades. Bueno, también hay doctores, pero nunca decimos: porque Dios nos dé el poder de poder estar en comunión con Él y orar, porque Dios nos dé el poder de salir a predicar el Evangelio, porque Dios me dé el poder de tener el valor de hablar de mi fe, porque nos escondemos de nuestra fe. Porque hay como, te voy a decir que es cristiano, que soy cristiana, está bien guapo, luego no va a querer. Oramos solo cuando hay problemas y lo convertimos en un mantra religioso, en automático. Oración sin sentido, oraciones en la carne. Hay que orar para que Dios nos dé un carro nuevo, ¿no?
crees? Tenemos oraciones sin verdadera convicción de lo que estoy hablando con Dios. Y a veces nuestras oraciones solo son bla, 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 bla. Y Dios así como que, uy, otra vez. Y cuando oro para que me vean, y uso esas palabras rimbombantes para que piensen que soy muy espiritual y que vea cómo hasta Dios se queda apantallado con mi super religiosidad y con mi oración prefabricada. Lucas dice que antes de escoger a sus 12 discípulos, Jesús oró toda la noche, solamente para escoger a 12 personas. Lucas 6, capítulo 6, versos 12 y 13 dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles, les llamó, ¿qué? Enviados. Jesús debía tomar una decisión muy importante. ¿Quiénes serían los portadores del mensaje más grande de todos los tiempos? ¿Creen que hay un mensaje más importante que ese? ¿Sí? ¿Hay un mensaje más importante que ese? Luis Miguel en Netflix, pues corran la voz. Así que antes de tomar una decisión propia o basada en su apreciación o sentimientos, va a Dios para pedir dirección, aunque puede parecer algo muy simple, escoger a un equipo. Pero Jesús sabía lo que debía hacer: pedir la dirección de Dios. Nosotros a veces llevamos oraciones a Dios que no tienen caso ni sentido. Como: Señor, ayúdame a robar un poquito más en mi trabajo. Señor, ayúdame a ser un buen mentiroso. Señor, consígueme pareja, pero que esté guapo, aunque no sea cristiano. Pero para los discípulos había algo que era evidente: la vida de Jesús en oración era clave de su éxito, de su ministerio, era la clave de su poder. ¿Sabe de dónde venía el poder de Jesús? De su comunión con Dios. Porque la oración era el punto medular de su vida. Y el libro de Lucas es un libro que destaca la vida de oración de Jesús. Y ahí encontramos que Jesús oraba en todo momento, pero sobre todo en los momentos claves de su vida. Al inicio de su ministerio, cuando fue bautizado, ¿se acuerdan qué pasó? Mientras oraba, se abrió el cielo. Al final de su ministerio, cuando estaba en la cruz, ¿qué terminó haciendo? Orando. Aun cuando estaba en la cruz, antes de ir a la cruz en agonía, ¿qué estaba haciendo? Orando. Así que vemos a Jesús orando desde el inicio hasta el final de su ministerio, porque su vida estaba centrada en la comunión con Dios. Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no tienes idea ni siquiera de lo que es el mensaje de la Biblia, no esperes que tengas comunión con Dios. No creas que tienes comunión con Dios. Es difícil seguir el ejemplo de Jesús, lo sé. En cuanto a la vida de oración, lo sé. Y nos justificamos con frases como: bueno, es que Jesús era el Hijo de Dios, o pues, él a eso se dedicaba, pues, ¿verdad? Yo no soy como Jesús, yo solo soy un ser humano. ¿Cuántos han pensado eso? Pues al pastor le pagan. Si piensas así, acompáñame a Hebreos, capítulo 5, versos 7, 8 y 9. Acompáñame ahí tantito. Y dice el versículo 7, Hebreos 5, verso 7, dice: Cristo en los días ¿de qué dice? ¿De su qué? De su carne.
¿Y qué hizo? Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor eterno de la salvación para todos los que obedecen. Wow. Así es de que se destacan que Jesús era un ser humano, que era oído por Dios. ¿Pero a qué? A causa de su clamor, de sus súplicas, de sus ruegos, pero sobre todo de su temor reverente. Lo que más sobresale es la palabra obediencia, pero también en estos versos se deja ver algo que en nosotros nos escudamos continuamente cuando fallamos en nuestra vida de oración y en nuestra práctica de la palabra de Dios, y decimos: solo soy un humano. Perdón. Pero si leemos bien, dice Cristo en los días de su carne. Cristo como humano. Lo que dice que era un humano como tú y como yo. Hebreos 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De quién está hablando? De Cristo. Se puede compadecer de nuestras debilidades. Sí. ¿Por qué? Si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Ajá. ¿Qué pasó con Cristo? El diablo lo tentó en todas las áreas, en su carne. ¿Para qué? Para que renunciara a su fe, para que renunciara a la oración, para que renunciara a la comunión con Dios, para que renunciara a la misión que tenía. Fue tentado en todo, ¿se acuerdan? El diablo lo llevó a lo más alto, le dijo: todo esto si me adoras. A ver si es cierto que eres hijo de Dios, di que. Fue tentado en muchas ocasiones. En el Getsemaní, ¿se acuerdan lo que le dijo a los discípulos? Oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hubo momentos difíciles en su vida, pero dice que sin pecado. Lo que nos indica que todo lo que sentimos como seres humanos, Jesús también lo sintió. También sintió sueño. ¿Creen que no le daba sueño a él? También sintió fatiga, también fue tentado, también tenía hambre, se cansaba y también tuvo ganas de aventar la toalla. Como muchos de nosotros lo hemos hecho. Y sabes que si tú no estás orando, y si tú no estás leyendo tu Biblia, y si tú no estás teniendo comunión con Dios, falta poco para que avientes la toalla. Así es de que Cristo nos comprende en todo porque Él lo vivió. Cristo fue tentado en su vida de oración, solo que Él sabe cómo resistir y nos puede ayudar a no fracasar en nuestra oración. Así que encontramos que el Hijo de Dios oraba continuamente y lo hacía ¿cómo? Hasta las lágrimas. En su humanidad sabía lo importante que es mantenerse en contacto con el mundo espiritual, porque si no, si abandonas esa parte, no vas a saber nada del espíritu. Tu mundo va a ser totalmente de la carne y vas a estar interesado únicamente por la vanidad y las obras de la carne. Nada más es lo único que te va a interesar en esta vida. Lo único, no va a haber más para ti. Pero soy cristiano, voy a la iglesia. Los cristianos de domingo. Porque entre semana, wow. Ahí andamos haciendo lo que no tenemos que hacer, lo más sexy que puedas. Así es de que en la humanidad de Cristo Él sabía lo importante que era mantenerse en contacto con el mundo espiritual. Por eso oraba con más frecuencia. Sabía que era carne y que la carne es débil. De la misma manera debemos pensar: yo soy carne, y si no mantengo comunión con Dios en oración, soy presa fácil de mis deseos y de mis tentaciones.
y de mis pensamientos cochinos. Así es de que debo identificar qué son las cosas que estorban a mi vida de oración y cortarlas. Debo recordar que soy carne y que necesito estar anclado con la oración para estar comunicado con Dios. Si Jesús lo necesitó, ¿crees que tú y yo no lo necesitamos? Lucas 22, verso 44 dice: y estando en agonía, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Lucas, ponme ahí por favor, 24, 44. Ponlo por favor. Voy a orar para que lo encuentres rápido. Lucas 22, 44. ¿Qué dice? Y estando, ¿qué? En agonía. ¿Sabes lo que está diciendo? Y cuando sentía que se estaba muriendo, cuando sentía que moría, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Wow. Y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. El estrés en el que estaba metido Jesús. Hay una condición médica que cuando una persona está muy estresada se rompen sus vasos sanguíneos y se mezclan con el sudor y comienzan a sudar sangre. Y Jesús estaba en una situación tan difícil, pero dice que mientras más difícil se ponía, ¿qué hacía? Buscaba más de Dios, oraba más intensamente. Mientras más grande era la tentación, más se aferraba a Dios. Nosotros decimos, bueno, Dios entenderá que soy humano y de vez en cuando, pues, un resbaloncito, pues cualquiera lo tiene. ¿Qué distrae nuestra vida de oración? ¿Qué hace que me sienta tan mal que no puedo orar? Conozco gente que me ha dicho eso. Pastor, es que yo no puedo orar. ¿Por qué será que no podemos orar? ¿Qué es lo que hace que nos sintamos tan mal que creemos que no nos podemos ni siquiera comunicar con Dios? Estoy deprimido. Es que no puedo orar. No puedo leer la Biblia. Es que tengo muchos problemas, estoy muy ocupado. No puedo perder mi tiempo. No tengo tiempo para eso. Las redes sociales me llaman. La televisión, las modas. Salir a divertirme. Tengo derecho, soy humano. Vemos a Jesús que mientras más difícil se ponía la situación, más oraba. Con esto termino. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo está mi comunicación con Dios? Porque sin oración no hay comunión con Dios. Y sin comunión con Dios, nuestro cristianismo es un juego. ¿Qué? Es un juego nada más. No hay dirección de Dios. Y sin dirección de Dios, estamos perdidos en el mundo. Orar sin cesar. Y mientras más difícil se pone, busquemos más a Dios. ¿Okay? Y si todos oramos, las cosas van a cambiar. Si nosotros dejamos de orar y de leer nuestra Biblia, como les dije al principio, para el año 2040, el cristianismo estará casi por desaparecer.
Ah. ¿Cuánto faltan? ¿22 años? ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Por qué cada vez habemos menos cristianos y más iglesias? Iglesias de 3, de 4 personas, de 5, de 10. ¿Por qué no nos hemos duplicado en número? No estamos haciendo nada. Estamos bien comoditos viendo la tele y escuchando puras tonterías en las redes sociales, en internet, y puras tonterías, menos la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, porque es el alimento de nosotros, el alimento espiritual. En la mañana se comentaba, ¿cuántas veces comes al día? 3 en tu carne. ¿Cuántas veces comes en tu espíritu? ¿Una vez a la semana? ¿Cuántas veces te comunicas con Dios? ¿Cuántas veces publicas babosadas en internet? Bueno, cada quien. Mi consejo es, busca de Dios, ora, lee la Biblia, acércate a Dios, llénate del poder de Dios. ¿Okay? Naún, ven. Marco, por favor. Kenia. ¿También está Abril o no está? Está abajo. Bien, bueno, los que estén aquí, nomás, ustedes 3. Ponte de pie, hermano. Hay una puerta abierta en el cielo, ¿sabían eso? ¿Han visto esas películas de ciencia ficción y fantasía que se abre una puerta y entra en otra dimensión y todo? La puerta está abierta realmente. Hay una puerta abierta en el cielo. Dice, busca y hallarás, pídeme y se te dará, toca y se te abrirá. Pero nadie está pidiendo, ni tocando, ni buscando. Están buscando en otros lados, menos en donde se tiene que buscar. Y la familia de Dios tiene que buscar las cosas de Dios. Y cuando tú comiences a conectarte con Dios y realmente sientas lo que es Dios, todo lo demás no te va a importar, porque vas a decir, como dijo Salomón, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Nada vale la pena, sino es el temor a Dios. Pero como no tenemos esa conexión y esa reverencia, no entendemos nada, y entonces pensamos que todo lo hueco que hay en este mundo, todo lo que Salomón dijo es vanidad de vanidades, nos interesa, porque estamos igual de huecos. Cabeza hueca tenemos, que está llena del mundo y no de Dios. Señor, Padre, pedimos perdón porque hemos abandonado la comunión contigo, Señor, porque hemos estado interesados en la basura. Porque nos llama más la atención una mugrosa feria y que tu palabra. Que nos hemos retirado de tu presencia y estamos solamente viviendo un cristianismo de nombre. Dios nos llama a regresar a la oración, a los tiempos de comunión con Él, a los tiempos de bendición, porque Dios es un buen Padre. Y dice, porque si ustedes que son malos, cuando su hijo le pide algo, ustedes saben darle buenas dádivas a sus hijos, dice, cuanto más el Padre que está en el cielo sabe dar buenas dádivas a sus hijos.
Dios te quiere bendecir. Dios quiere cambiar tu vida grandemente. Créemelo. La puerta está abierta. Bien. Vamos a hacer esto en nuestra oración el día de hoy, ¿sí? Nada más te recuerdo, hay una puerta abierta para ser lleno del Espíritu. Cierra tus ojos. Padre, te pido que en este momento, Señor, nos convenzas, Señor, que no hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Que en este momento, Señor, tú nos redargullas y nos vuelvas a llevar al modelo original, Señor, a vaciar nuestra mente de la vanidad, Señor, para entrar en tu presencia y vivir conectados contigo en adoración, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, busca en tu corazón. Quiero pedirte, como iglesia, como hermanos en Cristo, que si tú quieres realmente abrir esa puerta en el cielo, volverte a conectar con Dios, vengas y oremos juntos, porque necesitamos orar juntos para que la presencia de Dios descienda en este lugar y se abra esa puerta que hemos cerrado. Si quieres venir a orar conmigo, ven a orar conmigo. Aquí vamos a estar orando. Señor, aquí estamos todos, Señor, reunidos delante de ti y reconociendo, Señor, que hemos abandonado, Señor, la comunión contigo, reconociendo que hemos estado interesados en tantas cosas que no deberían ni siquiera estar en nuestras mentes ni corazones. Padre, hoy estamos aquí reconociendo nuestros errores. Y yo te pido, Padre, que nos des la fortaleza, el valor, Señor, y el poder de mantenernos en comunión contigo, Señor. Te pedimos que abras las puertas de los cielos. Busca y hallaréis. Toca y se abrirán las puertas. Pide y se te dará. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Levanta tus manos al cielo, vamos a decir: Señor, desciende en este lugar, Padre, desciende tu Espíritu, Señor, que comience a llenar nuestras vidas, Señor, que comenzamos, Señor, a regresar al primer amor, Señor, regresar a esos días de comunión contigo, de alegría, Señor, donde tú nos llenabas por completo, Señor, donde tú eras todo, Señor, donde tú eres todo, Jesús. Hemos permitido, Señor, en la iglesia, Señor, se mete el mundo en nuestras mentes, Señor, cuando tú nos has llamado a ser diferentes, a tener comunión contigo, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Bendecimos al Padre de las luces, que sabe dar buenas dádivas a tus hijos, Señor. Recibo, Señor, todas tus bendiciones. Cierra la puerta, Señor, y te pido que abras la puerta del cielo y que en este momento, Señor, dejes caer tu Espíritu y todas las bendiciones que son de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adoración.
rendirte a mi vida.